Segundo Foro de Debate Mujeres frente a la Pandemia. Mirada de género para una respuesta feminista. Un proyecto dirigido por el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba, que ha sido posible gracias a la ayuda del Instituto de las Mujeres en su programa de 2021. Con la colaboración del proyecto Acceso a la Justicia y Vulnerabilidad de la Agencia Estatal de Investigación. El segundo Foro de Debate es un lugar de reflexión sobre el impacto desproporcionado de las consecuencias de la pandemia COVID-19 en la vida y los derechos de las mujeres, y de intercambio de ideas para la construcción de respuestas feministas mirando al futuro. A través de estos podcasts, recogeremos los testimonios en primera persona de mujeres que se han visto particularmente afectadas por las cuestiones que vamos a debatir o que tienen experiencia directa en el estudio o gestión de los temas que implican. Bienvenidas al cuarto podcast de esta segunda edición de Mujeres frente a la Pandemia. Esta vez hablaremos sobre participación desde la perspectiva de las mujeres mayores y para ello contamos con Elena del Barrio Truchado, coordinadora de la Fundación Matia Instituto. Muchas gracias, Elena, y bienvenida. Muchas gracias, Irene, encantada de estar. Elena, ¿podrías explicarnos qué es y qué hace la Fundación Matia? Mira, pues te cuento. La Fundación Matia somos una fundación sin ánimo de lucro ubicada en el País Vasco, en Guipúzcoa. Tiene su sede central en Donosti, San Sebastián, pero bueno, es una fundación que principalmente se trabaja en la prestación de servicios sociosanitarios, o sea, la prestación de servicios en torno principalmente a los cuidados y principalmente hacia las personas mayores. O sea, nosotros tenemos pues varias residencias, centros de día, incluso un hospital de media y larga estancia, tenemos centros de rehabilitación y demás. Esa es la parte grande de lo que es la fundación, donde hay unos 1.500 trabajadores. También se ha empezado a trabajar en el apoyo al cuidado domiciliario y demás. Y luego yo formo parte de lo que es Matia Instituto, ¿vale? Que somos el Instituto de Investigación de Matia Fundación, pues eso, que está dedicado a la transferencia y generación de conocimiento, ¿no? Principalmente enfocado al envejecimiento y también a los cuidados, ¿no? Así un poco en general somos. ¿Por qué crees que es necesaria la existencia de espacios como el vuestro? A ver, yo creo que un aspecto que de alguna manera nos puede destacar a Matia, ¿no? Es que tenemos esa parte asistencial y esta parte de investigación que la tenemos en una misma organización, ¿no? Y aunque somos algo independientes, pues una y la otra se retroalimentan, ¿no? Yo creo que es evidente, ¿no?, la necesidad de espacios como Matia Fundación, ¿no?, que se dedica al cuidado y la atención de las personas mayores con necesidades de apoyo y demás, ¿no? Evidentemente en una sociedad cada vez más envejecida, donde estas necesidades de cuidado van en aumento, ¿no? Yo creo que existan este tipo de entidades que además sean sin ánimo de lucro, tienen por supuesto su razón de ser. Y el Instituto de Investigación, yo creo que en este mix que hacemos junto con Matia, ¿no? Matia Fundación, de generar conocimiento, de generar evidencia en torno a pues, cómo envejecer bien o cuáles son los indicadores de bienestar, por ejemplo, en torno a los cuidados, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho en avanzar en el cambio de modelo de atención asistencial, ¿no? Tanto en el ámbito residencial, en nuestras propias residencias, que ahí hemos tenido pues, ese privilegio de poder trabajar incluso en nuestras propias residencias en el cambio de modelo de atención desde el enfoque de atención centrada en la persona y poder ir evaluando y de alguna manera generando evidencia de cómo ese cambio de modelo impactaba o impacta en las personas que residen y también incluso en las personas profesionales, pues sin duda pues también supone ese punto pues de alguna manera que tiene la organización para la que trabajo, ¿no? Que
somos esta parte asistencial y esta parte de investigación que nos retroalimentamos y generamos conocimiento, aunque es verdad que en instituto, más allá de trabajar en el ámbito o en la investigación, en el ámbito de los cuidados, ¿no? O más asistencial, sí que trabajamos en otros ámbitos, como por ejemplo pues el envejecimiento activo, la amigabilidad. También hemos apoyado mucho a diferentes administraciones públicas en el diseño de políticas públicas, ¿no? Entonces, sí que tenemos una mirada pues, también amplia de lo que es pues el envejecimiento y envejecer y las personas que envejecen, ¿no? Durante los momentos más fuertes de confinamiento, las personas en alojamientos residenciales vieron afectadas sus relaciones sociales. ¿Se tomaron medidas para posibilitar la participación cultural dentro de estos entornos? A ver, se hicieron cosas, pero es verdad que las limitaciones fueron, o sea, yo creo que fue bastante duro para las personas que pudimos pasar ese tiempo en la pandemia en nuestras casas. Para las personas que lo vivieron en un entorno institucionalizado, ¿no? Y en este caso en una residencia, personas que además están en situación de necesidades de ayuda y en muchos casos, por ejemplo en las nuestras, tenemos un elevado porcentaje de personas que viven en nuestros centros con elevados deterioros cognitivos y demás, pues tú imagínate lo difícil que fue poder mantener el contacto con el exterior, porque además todos los protocolos que se pusieron en las residencias por ser además esa población de riesgo y además estas personas que estaban en una mayor situación de fragilidad, ¿no? que el resto de personas mayores, pues se pusieron muchos protocolos en pos de la seguridad que dificultaban clarísimamente las relaciones, ¿no? ¿Qué empezó a utilizarse? Las tecnologías, ¿no? Yo creo que en todos los entornos residenciales, bueno, en algunos, las tecnologías, el teléfono, se empezaron a utilizar pues, desde tablets para poder hacer Skypes, Zooms, llamadas de WhatsApp a tus familiares y demás, o simplemente el teléfono. Pero es verdad que aún así, o sea, las restricciones fueron tan duras que yo creo que fue, o sea, que de alguna manera el impacto que tuvo en las personas que viven y que vivían en estas residencias, yo creo que fue muy importante en torno al aislamiento social. Ten en cuenta que también incluso con las personas que se relacionaban en el día a día, hubo algunas residencias, ¿no? que cuando habían contagios se aislaban a las personas, incluso también en las habitaciones. O sea, yo más allá de nuestras residencias, una persona conocida, ¿no? decía que estuvo un montón de días y semanas sin poder salir de su habitación. Yo creo que ahí hubo también muchos derechos vulnerados por no tener ese riesgo de contagio. Y que además cuando te relacionabas con los profesionales del día a día, muchas veces estos profesionales que a lo mejor podías conocer y mantener esas relaciones, en muchos de los casos llevaban estos EPIs que claramente pues tú imagínate en una situación de una persona pues con algún tipo de deterioro cognitivo que se encuentra aislada en su habitación y que el único contacto que tiene es esa persona profesional que encima tiene que entrar cubierta de esa manera, ¿no? O sea, la experiencia yo creo que es bastante, pues casi de película de miedo, sí te diría, ¿no? Es casi una peli de terror si te pones en el papel de esa persona, ¿no? Que ve que puede no saber incluso qué está pasando, ¿no? Yo creo que las tecnologías pudieron ayudar, pero evidentemente, o sea, el impacto en la salud de muchas personas se vio claro, ¿no? Y mermada esa salud, sí. Y en esta misma línea, ¿crees que tras la pandemia la participación de las mujeres mayores sí que ha sufrido un deterioro o ha vuelto a su cauce? ¿Estamos como estábamos antes de la pandemia o el deterioro continúa? ¿Y esta participación es en mayor o menor medida que la de los hombres mayores?
Mira, yo creo que estamos empezando a vivir un poco con mayor normalidad. Sí que es verdad que entre las personas mayores, ¿no? Como se ha hablado tanto, ¿no? De que de esta etiqueta todo el rato repetida de población de riesgo, población de riesgo, población de riesgo, que en muchos casos esa participación o los espacios en los que se generan esa participación suelen ser espacios compartidos con otras personas, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de participación, pues yo creo que ha supuesto que haya algunas personas que todavía sean reticentes a volver a esos espacios, ¿no? Por ejemplo, los centros de mayores, los que tradicionalmente se pueden llamar hogares del jubilado, ¿no? En algunos sitios, ¿no? Pero bueno, que son unos centros sociales donde muchas personas asistían con asiduidad a hacer diferentes actividades y también participar de la vida comunitaria de su municipio-barrio, pues han vivido claramente, bueno, lo primero es que hay algunos que ni siquiera han vuelto a abrir, que no se han recuperado de eso, ¿no? Yo creo que también estaban en pleno proceso de declive, pero a la vez de repensarse. Entonces la pandemia en algunos casos pues ha hecho que estos centros o se regeneren o dejen de funcionar. Y en el caso de las diferencias entre hombres y mujeres, pues te diría que no tengo la cifra, no tengo la evidencia clara de si efectivamente ha impactado más en las mujeres que los hombres, ¿no? Pero es cierto que en todo lo que tiene que ver la participación social, hay en muchos casos que las mujeres pueden llegar a participar más, pero en otros tienen toda la parte o toda la actividad en torno a lo que tiene que ver con los cuidados, ¿no? Que claramente que es otra forma de participar en realidad, ¿no? Pero que si las sacamos de ese ámbito, ¿no? Pues claramente las mujeres pueden llegar a participar menos. Sin embargo, mira, yo en un estudio que hice sí que salía como muy significativo en el bienestar de las mujeres la participación activa en su barrio cercano y en la relación con los vecinos. Algo que me salía diferente que los hombres, por ejemplo, no salía, ¿no? Los hombres lo que les generaba o influía, incidía en su bienestar, estaba más relacionado pues con esto de ir al bar, con aspectos más lúdicos sociales, ¿no? Pero a las mujeres, sin embargo, estaba más relacionado con el vecindario, la vecindad y la participación en ese espacio de proximidad, ¿no? Que yo creo que eran unos resultados, ¿no? como muy interesantes, ¿no? Ese entorno protector cercano al domicilio que también es pues muy significativo para estas mujeres mayores. Sí, muy en línea con esto que dices, nos preguntábamos si, sabiendo que las familias han recurrido en mayor medida a formas de cuidado intrafamiliar y sabiendo que precisamente la participación de las mujeres, como dices, se da más en estos ámbitos, estamos pensando en concreto en abuelas cuidando de sus nietas y nietos o de otros miembros de la familia en situación de dependencia. ¿Sí crees que esto ha supuesto un deterioro en las formas de participación, de otras formas de participación? Porque tú le llamabas a esto también participación y en cierto modo estoy de acuerdo contigo, creo que lo es, pero si crees que es un deterioro, sin duda, hacia otras formas de participación y si hay una excesiva carga de cuidados sobre ellas, agravada además por la pandemia, por este miedo al contagio que hace que no se escolaricen en muchos casos a niñas y niños o que personas en situación de dependencia no acudan a otras formas de atención. Sí que es verdad que hay... por ejemplo, en nuestro ámbito, tú hablabas de los niños que no se escolaricen, por ejemplo, muchos centros de día que eran esos espacios donde iban personas mayores en situaciones de dependencia y demás, pues una vez que se cerraron esos espacios, estas personas tuvieron que volver o que estar en casa todo el día y que hacer esas tareas de cuidado, pues de alguna manera más intensas, ¿no? Sí que se ha visto que muchas de esas personas ha costado que esas personas vuelvan a esos espacios y que entonces
lo que se ve es que se han quedado en el hogar, ¿no? Y que efectivamente esas tareas de cuidado se están asumiendo por el entorno familiar, donde la mujer es claramente la protagonista. Entonces, sí que creo que todo lo que tiene que ver con los cuidados, donde la mujer es la clara protagonista de ese ejercicio de los cuidados, afecta en la participación de las mujeres y la participación de las mujeres mayores, que además en muchos casos tienen son el perfil de cuidadoras que están tanto con niños como con incluso personas mayores. Hay algunas, ¿no? También se habla de la generación esta sándwich, ¿no? Que cuida de nietos y que además puede estar cuidando de padres o madres de edades más avanzadas. Pero lo que se ha visto también es que las personas que cuidan de personas mayores en situación de dependencia y demás en el ámbito familiar suelen ser también mujeres cada vez de edades más avanzadas. Y sin lugar a dudas, si tu tiempo se ocupa por ese tiempo de cuidado, evidentemente no tienes ese tiempo para ocuparlos en otros sitios, en otros espacios, ¿no? Un poco en línea también cuando sugerías que la pandemia podía haber sido creativa en cuanto a que determinados centros para personas mayores que ya estaban viviendo una crisis han terminado por cerrarse, pensábamos en la reconstrucción post-COVID. Y nos preguntábamos si está teniendo realmente en cuenta las voces de las mujeres mayores, si esta creatividad está incluyendo la perspectiva de las mujeres mayores, si se abren nuevos cauces para su participación y, por otro lado, si hay más o menor inquietud por parte de ellas a participar. A ver, yo creo que la voz de las mujeres y encima de las mujeres mayores suele estar de alguna manera más invisibilizada o tenida en cuenta, ¿no? en general, ¿no? Entonces, después de la época COVID, mi percepción es que tampoco es que se haya cambiado, ¿no? O sea, no creo que esto haya hecho un emerger de movimientos participativos donde además las mujeres, en este caso mayores, yo personalmente, en mi percepción, porque ya te digo que es percepción, no lo he visto. Sí que es verdad que se están recuperando algunos espacios y que las mujeres mayores, que además, cuando hablamos de envejecimiento y de vejez, también estamos hablando de perfil predominantemente femenino. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay en muchísimos centros sociales, en muchísimos centros de mayores, donde el perfil de persona usuaria más predominante es el de la mujer. Sin embargo, eso no sucede cuando normalmente estos centros de mayores en muchísimos de los municipios están gestionados por asociaciones de mayores, y en esas asociaciones de mayores lo que todavía no ha habido es ese cambio, ¿no? Que las juntas directivas de estas asociaciones normalmente, predominantemente son hombres, cuando las socias o personas que asisten con frecuencia a estas usuarias son mujeres, ¿no? Pero sí que vemos, nosotros por ejemplo, tengo una compañera que está liderando un proyecto aquí en Euskadi que se llama el Duasabaltzen, ¿no? Que es la transformación de los centros sociales de mayores. Sí que se está trabajando muy desde la perspectiva de género y muy desde el cambio también de intentar recoger esas voces, pero por supuesto haciendo hincapié en eso, ¿no? O sea, haciendo hincapié en que las mujeres empiecen a tomar otro espacio. Yo recuerdo que en Madrid hay un grupo maravilloso que se llama las Lideresas de Villaverde, no sé si conoces, Irene, que son estupendas, ¿no? Pues estas empezaron en un proyecto piloto en el Ayuntamiento de Madrid también para que las mujeres empezasen a ocupar esos espacios de poder en estos centros, ¿no? En este tipo de centros, porque lo que se ve es eso, ¿no? La mayoría de personas usuarias son mujeres, sin embargo en las cúpulas donde se toman las decisiones son hombres, ¿no? Pasa lo mismo que en la sociedad, ¿no? Entonces hicieron un proyecto muy bonito que generó a este grupo de lideresas de Villaverde
que ahora mismo, por ejemplo, tienen una radio. Yo te invito a los oyentes a que las conozcan, a las lideresas de Villaverde, porque son un grupo de mujeres súper empoderadas, mayores, que la verdad es que da gusto escucharlas y que están en muchos casos recorriéndose otros espacios y centros para hacer que más mujeres se animen a dar el salto, ¿no? Y a coger esos roles más de liderazgo y a no tener miedo a hablar, ¿no? Que a veces parece que a las mujeres nos educan a estar en esos espacios como oyentes, pero nunca como hablantes, ¿no? Y yo creo que sí que hay un cambio, también hay un cambio generacional evidente, ¿no? O sea, hay un cambio generacional evidente en el que muchas mujeres mayores ahora ya han empezado a estar, o sea, empezaron a trabajar, empezaron a estar, en el sistema educativo durante más tiempo, ¿no? Y todas estas nuevas generaciones de mujeres mayores, o sea, también van reclamando otros espacios y otras cosas, ¿no? Y, por supuesto, un espacio social. Entonces, yo creo que eso también, de alguna manera, va a ir incidiendo en el cambio, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo es algo como toda incipiente, ¿no? Son las generaciones que están, bueno, sí, que están entre los 65 y los 70 años, y que cada vez llegan con más fuerza, ¿no? Y Elena, buscaremos a las lideresas de Villaverde y las tendremos cerca, porque seguro que en alguna otra ocasión podemos contar con ellas. Gracias por la referencia. A modo de conclusión, si te apetece, puedes añadir lo que consideres. Pues mira, yo creo que, no sé, en el ámbito de la participación y realmente respecto al tema del envejecimiento, yo creo que un aspecto clave del que se está hablando, ¿no? Y que vosotras también vais a hablar, ¿no? en la jornada que vais a organizar para finales de este mes, ¿verdad, Irene? Que es el tema del edadismo, ¿no? Yo creo que hablar y poner sobre la mesa que existe esta discriminación por razón de edad y que en esta discriminación está la base de todo, está la base de la no participación, está la base de por qué las personas mayores en residencias tenían más limitaciones que el resto, por ejemplo, a la hora de salir a la calle, cuando a todos nos, de alguna manera, ya podíamos movernos libremente. Las personas que estaban en residencias, estaban institucionalizadas, no podían todavía salir, ¿no? En esta, de alguna manera, defensa de su protección, ¿no? Y de esa protección, de ese halo de protección que muchas veces puede resultar hasta paternalista, ¿no? O sea, quizás dentro de... en mi salud impacta más el poder o no salir a la calle que a lo mejor el posible riesgo de coger COVID cuando ya está todo el mundo haciendo más o menos la vida normal. Bueno, que en cualquier caso, ¿no? Que yo creo que el abrir la mirada y el trabajar y el hablar, sobre todo hablar mucho de esto de la discriminación por razón de edad, es una de las cosas que nos va a hacer empezar a avanzar en torno al cambio y que en el caso de las mujeres es que claramente les impacta en su día a día, porque más allá de esa discriminación, ¿no? por ser mayor, se suma todo lo relacionado con el género, ¿no? Y no sé, creo que ahí está un poco el leitmotiv, ¿no? Y el movimiento también al que hay que sumarse, ¿no? Y que creo que también será el movimiento... uno de los movimientos sociales más potentes de este siglo, ¿no? El avanzar por luchar contra la discriminación por razón de edad. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias al Instituto Matía por vuestra labor en visibilizar la situación de las personas mayores y luchar contra el edadismo. Y como decías, nos vemos el próximo 28 de noviembre en el webinario Los derechos de las mujeres mayores, rompiendo mitos y estereotipos. Para inscribiros, podéis hacerlo a través de la página web del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Pérez Barba. Muchas gracias.
Gracias a ti. Muchas gracias a todas por estar ahí. Os esperamos en los próximos podcasts del segundo foro Mujeres frente a la pandemia y en nuestra web y redes sociales para seguir debatiendo.